Vamos a meditar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 17. ¿Vale? Dice así el autor de esta carta: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Bueno, la idea de la reflexión de hoy sería preguntarnos, ¿verdad? ¿Está Cristo dividido? ¿Está nuestro Señor dividido? Y si no es así, ¿por qué muchas veces entre nosotros, entre denominaciones, dentro de una misma iglesia y sobre todo incluso a veces dentro de nuestro ámbito laboral, de estudios, de familia, se producen esas divisiones, ¿verdad? Esas discusiones entre nosotros? A mí la verdad que me gusta mucho cómo empieza Pablo en Primera de Corintios, porque es una persona que incluso nos está mostrando una especie de manual de cómo proceder a la hora de confrontar y exhortar a una comunidad. Es decir, en esta primera carta de Corintios, Pablo no empieza directamente: he escuchado esto y vengo a recriminaros, vengo a acusaros, porque está habiendo divisiones entre vosotros. Pablo no empieza así. Pablo empieza saludando a la iglesia, empieza reconociendo lo que es Dios y lo que está haciendo Dios a través de él. Es decir, recordad que en otros contextos Pablo tenía que luchar con muchas personas que no le consideraban un apóstol. Es por eso que hay varios versículos, varios textos donde Pablo intenta defender su apostolado, para que entiendan cuál es su autoridad delante de Dios. Pero a mí me gusta mucho la manera en la que Pablo se expresa aquí, porque no va a la iglesia, bueno, en este caso no le escribe esta carta a la iglesia diciendo: yo soy el apóstol, hacedme caso a mí y vosotros os calláis. No fue así, sino que fue de otra manera, haciendo ver que su autoridad no es imponer su título o su posición, sino más bien intercambiar ideas, circunstancias, para que entre todos se conozcan. Sin duda vemos que esta iglesia tenía graves problemas, pero sin duda también tenemos que pensar en cómo se originó esta iglesia, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho el libro de los Hechos porque nos ayuda a contextualizar mucho las cartas de Pablo, entre otras cosas. Entonces, no sé si recordáis el capítulo 18 de Hechos, donde Pablo, después de estar un tiempo por diferentes lugares en sus viajes misioneros famosos que muchos ha dado, de repente llega a Corinto. Y en Corinto, ya sabéis que a mí Pablo me maravilla porque, fijaos, decimos que Pablo ha hecho un montón de cosas, pero es que aparte tenía un trabajo secular. Es decir, no era una persona que se dedicaba exclusivamente al ministerio. Él hacía tiendas, él trabajaba y en medio de eso hacía la misión. Es un elemento muy interesante porque él no hacía esa división que muchas veces nosotros hacemos en nuestra mente, ¿verdad? Esto es lo secular, esto es lo sagrado, esto es de lunes a viernes y esto es sábado y domingo, ¿verdad? Y como que el fin de semana, sobre todo el domingo, aunque algunos respetan también el sábado, pues es como para el Señor, ¿verdad? En cambio los otros días, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, lo hago a mi manera, etcétera, ¿no? Sin embargo, para Pablo no era así. Y mientras él estaba pues en medio del comercio, porque sabemos que Corinto, como muchos otros sitios que Pablo visitó, era un lugar muy comercial, muy turístico. Mientras él hacía tiendas, nos narra el autor de Hechos, que en ese momento conoció a una tal Priscila y a un tal Aquila. Con ellos comenzó a interactuar, a hablar del Señor,
y de algún modo ellos parece que también tenían la misma fe que tenía Pablo, pero sin duda llegaron a ser más discipulados con Pablo por todas las doctrinas que le enseñaba. Lo interesante de todo esto es que vemos en este capítulo 18 de Hechos que después de esto, este discipulado no queda ahí, no queda como vamos a quedar algunos días, te voy a enseñar algunas doctrinas para que lo pongas en práctica en tu vida personal, sino que tuvo implicaciones universales, que no se quedaron en su vida, sino que fue tanta la carga que recibieron de Pablo, porque esa es otra cosa muy interesante. Pablo era una persona que tenía, yo lo suelo llamar una especie de ansiedad santa, porque Pablo tenía mucha ansiedad. De hecho, en algunos momentos él mismo dice que tenía ansiedad. Él tenía ansiedad porque él era consciente de lo que sabía de parte del Señor. Y no solamente eso, sino que tenía tan presente que el Señor podía venir en cualquier momento, que tenía ansiedad de ir a todos sitios y predicar el Evangelio, porque es que el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces esa carga se la compartió a Priscila y Aquila. Y por eso, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vemos que Priscila y Aquila se van con Pablo a Éfeso, porque ya sabemos que Pablo sigue con sus viajes. Él conoce hermanos, planta iglesias y continúa. Hay lugares que no planta iglesias, que no las ha fundado él, pero también deja su semilla, ¿verdad? Y estando por Éfeso, si seguimos recordando este libro de los Hechos, nos damos cuenta que conocen a un tal Apolo, ¿verdad? El cual también sale aquí en Primera de Corintios. Este Apolos era una persona que había conocido de Jesús lo que había dicho Juan el Bautista. Nos cuenta el libro que él solamente conocía lo que había hecho Jesús, quién era Jesús, hasta el bautismo de Juan. Entonces había muchas cosas que desconocía. Entonces cuando Priscila y Aquila conocen a Apolo, lo capacitan también. Y lo interesante es que con esta primera carta de los Corintios vemos que, para que tengamos presente el esquema, ¿vale? Pablo va a Corinto, en Corinto conoce a Priscila y Aquila, con Priscila y Aquila se va a Éfeso, luego él sigue su camino, ahí conocen a Apolos, Priscila y Aquila discipulan a Apolos y Apolos va a Corinto. Y Apolos se convierte en una persona muy importante para pastorear, para liderar la iglesia de Corinto. El problema de la iglesia de Corinto, entre comillas, es que parece ser que era una iglesia que se había acostumbrado a asemejar el liderazgo, el ministerio solamente con el que está al frente, para que nos entendamos. Entendían que el ministerio era algo que solamente lo podían hacer personas muy capacitadas y que por supuesto esas personas capacitadas serían pues Apolos, porque Apolos, aunque no conocía todavía antes el Evangelio como tal, cuentan las Escrituras que era una persona muy, muy sabia. Pablo, bueno, ¿qué os puedo decir de Pablo, no? A nivel de todos los lugares que se ha movido, era una persona muy apreciada por la iglesia. Pero luego aquí nos hablan de Cefas. Ya sabéis que Cefas, bueno, probablemente habría personas en esas comunidades que también algunos se llamarían Cefas, ¿no? Es como si yo digo Pedro aquí, salen 4 o 5 en cualquier lugar, ¿verdad? Pero algunos hablan de que este tal Cefas probablemente sería referencia a Pedro. Pero según las Escrituras no hay pruebas así contundentes de que Pedro haya pasado por Corinto. No obstante, sabemos que Pedro era uno de los grandes apóstoles, la mano derecha de Jesús. Aunque también sabemos que de los 12 había un círculo pequeñito llamado Pedro, Jacobo y Juan, con los cuales Jesús tenía todavía más intimidad, ¿verdad? Pero especialmente con Pedro, aunque también las Escrituras nos hacen ver ese cariño también muy particular con Juan, el discípulo amado. Bueno, entonces, en medio de todo esto, parece ser que esta iglesia tenía problemas de liderazgo. Y no solamente eso, sino que dice el versículo, ¿verdad? El versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Fijaos, no sé si quizá en algún momento os habéis puesto a investigar quiénes eran estos de la familia de Cloé, que sale en el versículo 11. Hay algunos comentaristas que creen que esta familia de los de Cloé provenían de Éfeso y que sus sirvientes se congregaban en Corinto. Otros consideran que estos de Cloé pertenecían a Corinto.
y que luego por eso hablaron con Pablo. Le dijeron, mira Pablo, aquí está pasando un problema, está habiendo una división de liderazgo. Yo creo que sería lo más lógico que fuese de la misma iglesia. Si no, fijaos, Pablo está diciendo que en la iglesia está habiendo divisiones, que se ha enterado de ello por los de Cloé, y que por eso está enviándoles esta carta y probablemente luego vaya a visitarlos. Entonces, si decimos que hay algunos que dicen que es de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Jesús de Cristo, aquellos que son de Pablo, si es que lo son, deberían de haberle comentado a Pablo lo que estaba pasando. Ya que dicen que son de Pablo, que tienen más confianza en Pablo, ¿por qué no le han comentado a Pablo cuando empezó este problema y no cuando ya parece que la iglesia se está dividiendo? ¿Verdad? ¿Por qué han esperado tanto? Eso por un lado. Por otro, supongo que a la hora de leer este texto así por encima, solemos intentar descubrir cuál es la opción correcta, cuál es el grupo bueno aquí. Y claro, cuando vemos que hay 4 partidos, los de Apolo, los de Pablo, los de Cefas y los de Cristo, podemos llegar a pensar, ese grupo que está a favor de Cristo será el mejor. Pero es que si fuese así, no sería un partido. De hecho, aquellas personas que dicen, no, ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, yo sigo a Cristo y ya está, esos son los peores. Porque lo dicen, no porque sigo a Cristo en cuanto a devoción y todas estas cosas, que eso por supuesto todos debemos partir, sino en plan, yo sigo a Cristo y claro, yo interpreto lo que se enseña de Cristo a mi manera. Cristo ya no está personalmente diciéndome las cosas como si lo podría hacer Apolos, como si lo podría hacer Pablo y como si lo podría hacer Cefas. De hecho, los de Cristo, si son de Cristo, entenderían que Cristo, que Dios, que el Señor, que la Iglesia se está moviendo a través de sus líderes. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a la hora de escuchar noticias de iglesias que están sufriendo problemas internos o que directamente ya se han dividido, etcétera. Estamos acostumbrados a que el problema generalmente, no siempre, se dé por los líderes, por el de la alabanza o por el pastor o por el de evangelismo, por algún problema de los líderes. Pero tal y como se plantea aquí, el problema no es de los líderes, principalmente. El problema es de la iglesia, que de algún modo busca dividirse entre sí, diciendo, yo solamente escucho las predicaciones y las enseñanzas de este hombre, no del otro. Eso es un problema, ¿verdad? Y claro, la eclesiología de Pablo, otra manera de decirlo, el entendimiento que tenía Pablo de la iglesia era muy preciso. Ya sabéis que Pablo entendía a la iglesia como una organización humana donde teníamos que ordenarnos con apóstoles, obispos o pastores, diáconos, etcétera, pero que por supuesto, y por encima de ello, era un organismo divino, era una iglesia viva que Dios promovía y daba a crecer y a multiplicarse. Entonces, me llama mucho la atención cómo Pablo habla acerca de la iglesia, en este caso dentro de Corinto. De hecho, podríamos hablar mucho más si leyésemos capítulos posteriores, porque él se detiene mucho en la imagen de que la iglesia es un cuerpo y que Jesús es la cabeza. Y si nosotros entendemos esa imagen muy buena que usa Pablo, nos damos cuenta que en efecto el cuerpo no tiene que estar independiente de la cabeza. Aunque, ojo, tenemos que recordar que en la mentalidad hebrea muchas veces se habla así. Por ejemplo, ya recordáis las formas en las que habla Jesús. Dice que lo que hagas con tu mano derecha no se entere tu mano izquierda. Pero a ver, es una forma de hablar. En efecto, quien dirige aquí es nuestra mente, ¿no? Y no hay una división en nuestra cabeza entre la mano izquierda y la mano derecha. Pero es una manera de hablar. O como cuando decía, si tu mano te hace pecar, córtala. Porque es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano que no entrar ahí por esa mano, ¿verdad? Son formas de hablar. Pero en este caso, Pablo está hablando de esto. Y no sé si lo habéis meditado, pero os lo comparto. Ya sabéis que la primera carta de los Corintios es una carta que se usa muchísimo en la iglesia. Yo creo que es de las que más se usa, y ya sabéis por qué. Capítulos más adelante, que está la cena del Señor. En efecto, usamos también otros textos, pero generalmente
los versículos que hablan de la Cena del Señor en 1 Corintios es los que más solemos leer cuando celebramos la Cena del Señor, ¿verdad? Y a mí me encanta cómo Pablo, yo entiendo que en su mentalidad está hablando así, porque ya sabéis que cuando Pablo hace memoria de lo que hizo Jesús, habla de un Jesús que es partido por nosotros. Y en este primer capítulo está diciendo, Cristo no se ha dividido por nosotros. Cristo no está dividido. Cristo está partido. Aparentemente sinónimos, pero tal y como Pablo lo expone no es lo mismo. Si Cristo no se divide en diferentes sectores, en diferentes partidos, grupos, pero si es partido, es decir, ha muerto, ha sufrido por nosotros, no solamente no deberíamos de dividirnos, sino que deberíamos mantenernos, pese a nuestras diferencias, más en comunión. De hecho, a lo largo de la Biblia se ve esa lucha por la uniformidad. Es decir, para nuestra mentalidad es muy cómodo juntarnos generalmente, a veces de manera inconsciente, con gente que piensa como nosotros, que defiende lo mismo que nosotros. De hecho, cuando llegamos a posiciones de autoridad, de enseñanza, de liderazgo, creemos que todos piensan las mismas doctrinas que yo. Y eso no debe ser así. Aún teniendo tú muchísima certeza en esas doctrinas, en esos criterios que tengas, uno debería de invitar a las personas a pensar, a descubrir, a tener devoción. Ese es otro problema también que se da. Cuando muchas veces el pastor o predicador trabaja el texto y lo da bien mascadito a todos, bien hecho, bien clarito, llega un momento en que las personas reciben todo eso que se ha trabajado y como ya está tan bien expuesto con su esquema todo, pues como que ya no hay necesidad de esforzarse para seguir investigando más acerca de ese texto que el pastor ha hablado, de las ideas que ha compartido, etcétera, ¿verdad? Y desgraciadamente somos así, buscamos la uniformidad y sin embargo Dios nos ofrece la diversidad. Que pese a que nosotros vengamos de diferentes culturas, incluso de diferentes contextos evangélicos, entre nosotros podamos compartir una misma fe en Cristo. Porque somos un solo espíritu, un solo bautismo, una misma fe, una misma iglesia, congregada en diferentes lugares. Pero sin embargo aquí no se daba esa imagen, ¿verdad? Y no solamente nos debe de agradar este texto sobre estas cosas y edificar, sino que nos hace ver que luego lo que pasa con la Iglesia Católica, que quizá ya sabéis, ¿no? En los siglos posteriores, cada vez estaba entrando filosofías y doctrinas extrañas, y por eso, y también porque es mucho más fácil administrar una congregación, una comunidad, si todo recae sobre un grupo pequeñito, o incluso sobre uno. Y cada vez, pasando los siglos, ya sobre todo cuando con Constantino la religión cristiana, que estaba siendo perseguida por los romanos, se volvió la oficial, la religión oficial del imperio. Y al hacerlo, eso que era libre en el espíritu para investigar, para aprender, para exponer, de algún modo se politizó, se volvió jerárquico. Porque es más fácil para el humano, si solamente enfatizamos en la organización humana, es más fácil que solamente esté un obispo, un líder, un papa, un rey, y que a partir de ahí todos hagamos caso. Cada vez ese real sacerdocio de los creyentes, es decir, que todos los creyentes tenemos la libertad y a la vez el deber de aprender y compartir nuestra fe cristiana, que se haya solamente dejado en el que esté al frente, ya sea en la alabanza, ya sea en temas administrativos o de la enseñanza de la palabra, es algo que se ha vuelto más cómodo y más fácil. Pero sin embargo se nos ha olvidado que la fe cristiana es vida, y vida en abundancia. Es decir, creer en Jesús no solamente implica confesar con tu boca y creer con tu corazón. En efecto es eso. Pero toda esa experiencia, todo ese acontecimiento de conversión en tu corazón,
al ser genuino, va naturalmente a generar un cambio en ti que te va a llevar a nivel personal y a nivel social. Entonces, claro, muchas veces nos detenemos, esto es culpa de la Iglesia Católica, que lo ha hecho así, que lo ha hecho así, pero no es así. Aquí ya vemos que de algún modo se está rompiendo con el real sacerdocio de los creyentes. Es decir, de algún modo se está diciendo, estos líderes son los que van a hacer casi todo y nosotros no. Nosotros solamente obedecemos. Y como me gusta más cómo predica Pablo y no me gusta tanto cómo predica Apolos o cómo enseña Cefas, pues yo voy a escuchar solamente a Apolos. De hecho, si, haciendo un poquito de sátira, ¿no? Si lo aplicamos a hoy, es como si una iglesia tuviese 4 pastores, ¿vale? Y hay hermanos que les cae tan bien un pastor y el otro no, que cuando saben que el otro viene, no van a la iglesia. Anda que no ha pasado eso, ¿eh? Como diría el refranero popular, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, muchas veces es así y desgraciadamente la iglesia en algunos sentidos no cambia. Y fijaos por qué os estoy comentando esto, porque más adelante, ya después de decir en el versículo 13, de manera, pues ya sabéis el estilo de Pablo, ¿no? En plan burlesco, irónico, ¿acaso está dividido Cristo? Pero más adelante de eso, dice algo muy fuerte, sobre todo para nosotros como cristianos evangélicos. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Uf. ¿Os imagináis un líder que diga, doy gracias a Dios de que no te he bautizado? Qué fuerte, ¿eh? Pero Pablo lo dice así porque sabe, y una vez más reitero, fijaos cómo lo que ya después se hizo más grande con la Iglesia Católica, que ya estaban surgiendo los brotes, se dio cuenta de que cuando él, como era un líder muy conocido, cuando él bautizaba a alguien, no todos, pero algunos de ellos decían, cuidado, que a mí me ha bautizado Pablo, que a mí no me ha bautizado este pastor Timoteo que recién está empezando en el ministerio, a mí me ha bautizado Pablo, yo tengo más autoridad que tú. Pablo ya era consciente de eso. Fijaos la inteligencia del apóstol Pablo, por supuesto, a través del Espíritu Santo que ha trabajado en su vida. Cómo Pablo se dio cuenta a lo largo de su ministerio que cada vez que él bautizaba podría ser de tropiezo para la gente. Entonces Pablo, por supuesto, era consciente de que era importante bautizar. De hecho, reconoce que ha bautizado a algunas personas, pero se ha dado cuenta de que ese bautismo puede perjudicar a algunas iglesias porque esos hermanos se vuelven orgullosos a nivel espiritual. Entonces, ya no solamente de algún modo dejó de bautizar o bautizó muy pocos, sino que se dio cuenta de que era mejor no bautizar. Porque si no, la gente se enorgullecería de ello. Y claro, podría ser algo revolucionario, pero recordad que cuando Jesús estaba en su ministerio, Jesús no bautizaba. Bautizaba a sus discípulos. Jesús, por supuesto, mucho más que Pablo, era muy consciente del orgullo humano. Y por eso sabía que él no debía bautizar. Porque si no, las personas que fuesen bautizadas por Jesús, pues fijaos, si ya con Pablo todo lo que se montó, pues imaginaos si hubiese sido con Jesús. Sin duda aquí Pablo nos va a hacer ver la importancia del discipulado, la importancia de que todos podamos compartir esa fe. Por supuesto, luego, cuando leemos la carta de 1 Corintios, nos damos cuenta de que, en efecto, por un lado, todos debemos crecer. Aquel que ha sido discipulado debería, de algún momento de su vida, convertirse en maestro y discipular. Pero también se da cuenta de que hay dones y que Dios da, en su soberana voluntad, dones espirituales a los hermanos de las iglesias según su soberanía, según su entendimiento. Y en efecto es bueno que en medio de la iglesia haya personas que tengan una sensibilidad, que quizá no sean pastores, ¿no? Pero tienen una sensibilidad para hablarte y sobre todo para escucharte, ¿verdad? Otros que quizá su fuerte no sea darte una palabra de consuelo y de ánimo, y que quizá tú lo ignoras, pero que esa persona está orando por ti en la intimidad. Y así podría seguir con más cosas, ¿verdad?, que enriquecen nuestra iglesia. Desgraciadamente, en nuestra manera de ser, tendemos a pensar que los que estamos aquí hacemos más, y no es así. O no debería de ser así.
Los que están allí también estáis trabajando. Por lo menos el Señor lo ve. Si estáis orando, si estáis reflexionando, si estáis incluso entre vosotros llamándoos y pues dando una palabra de ánimo si alguien está enfermo o si alguien está en una situación difícil a nivel laboral, etc. Entonces vemos cómo aquí el apóstol Pablo nos hace ver la importancia de crecer juntos, de estar unidos, de ser un mismo cuerpo, de ser una misma iglesia, enriqueciéndonos en medio de los dones. Y sobre todo algo precioso de Pablo, que sí, que era una persona, como digo, que hacía muchísimas cosas, hacía viajes misioneros, fundaba iglesias, trabajaba haciendo tiendas, vamos, un currículum impresionante, ¿verdad? Pero que en medio de todo ese afán, increíblemente tenía paz. Una paz que muchas veces nosotros no podemos entender, porque creemos o nos hacen creer que la paz es solamente pues dejar todo a un lado y irnos, o dormir, o hacer esas cosas. Pero bueno, yo soy joven y ya me he dado cuenta que hay veces que con simplemente mirar para otro lado o irte a dormir no es suficiente. Tienes que poner las cosas delante del Señor, porque por ti mismo no eres capaz de hacer todo. Y si lo fueses, peor de ti, porque te creerías un Dios. Entonces vemos cómo Pablo pues se alegra, decía, he bautizado a Crispo, he bautizado a Gayo, he bautizado a Estéfanas. Luego también aquí sí, es que Pablo es, seguramente si estuviese aquí sería una persona que tendría un humor de a veces algún chascarrillo o algo así, ¿no? Porque luego dice en el versículo 16, si he bautizado a alguno más, ni me acuerdo. ¿Verdad? Y seguro que lo dice así porque por ahí habría gente, no Apolos ni Cefas, ¿no? Por ahí habría gente que diría, hey, que yo he bautizado a 30 personas, ¿cuántos has bautizado tú? Como muchas veces somos hoy, a veces entre los pastores o líderes, ¿no? A veces de broma, pero hay veces que no es así. Que decimos, a ver, ¿cuántos miembros son en tu iglesia? ¿Cuántos puntos de misión habéis plantado en los últimos 20 años? O qué sé yo, qué cosas a veces orgullosas que decimos como si solamente la iglesia fuera una organización humana. Cuando debemos entender que también es Dios el que está trabajando y que tiene tanta paciencia con nosotros. Que cada iglesia tiene su proceso. Que no hay necesidad de presionar porque sí, sino que hay muchas veces que tenemos que parar y reflexionar y escuchar qué Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos está mostrando. En medio de estas discusiones y observaciones que hace Pablo, me gusta también porque su carta, como bien sabéis, es muy extensa. De hecho, luego envía otra carta más. De hecho, algunos dicen que hay una carta entre medias. Bueno, no sabemos. Pero sin duda concluye esta parte diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Más adelante incluso dirá que la exposición del Evangelio, ¿verdad? La predicación de quién es Jesucristo, es locura, ¿verdad? Va más allá de lo que muchas veces la sabiduría humana pretende alcanzar. Quizá aquí estaría haciendo ya un guiño a esos gnósticos, esas personas que ya en este tiempo empezaban a hacer daño en las iglesias, porque daban a entender que cuando tú tenías un conocimiento profundo, intelectual, filosófico de Dios, estabas más cerca de Él, dejando a un lado cosas muy importantes como compartir en medio de la iglesia, crecer, llorar, reír junto con tus hermanos. Y desgraciadamente hoy en día también se produce eso. Una vez más, es que el predicador, el autor de Eclesiastés, era muy sabio en ese sentido. No hay nada nuevo bajo el sol. Y hoy en día también me entristece leer libros de teología y ver cómo esos teólogos, pues sí, tienen la verdad que una forma muy crítica en el buen sentido, es decir, que intentan analizar qué es lo que hay detrás del texto, su contexto y tantas cosas, pero que luego pierden el norte en cuanto a quién es Jesús realmente, entendiéndolo como algo incluso en algunos casos simbólico, como que la resurrección es una especie de triunfo sobre la muerte alegórica y no real, y tantas cosas que son contrarias a nuestra fe cristiana.
Y eso también se producía en ese tiempo, personas que empezaban a filosofar y divagar sobre quién era Dios cuando no era así. Pero vemos entonces cómo Pablo confía en cómo tenemos que exponer la palabra de Dios y en cómo no debemos también hacer aquello que Dios no nos invita a hacer. Recordad, aquí Pablo dice, Dios me ha enviado a predicar, no a bautizar. Quizá de algún modo nos está llamando o nos está haciendo reflexionar, ¿verdad? De que haya personas que tengan de algún modo esa inquietud por bautizar, por hacer el discipulado para comenzar una vida cristiana. Y el último pensamiento que os quiero compartir en este caso es, me acuerdo yo que hablando con mis profesores de teología ya hace varios años, les decía, me llama la atención cómo hemos en medio de la Iglesia dictaminado qué son exactamente las ordenanzas. En efecto, por un lado, las ordenanzas han sido producto de cómo la Iglesia ha formado sacramentos, la Iglesia católica me refiero, ¿verdad? Sacramentos que ofrecen una especie de experiencia salvífica a la hora de participar en ellos. Ya sabéis, el bautismo de infantes, la confesión, la Eucaristía, etcétera, etcétera. Y generalmente las iglesias evangélicas nos hemos movido en torno a dos ordenanzas. El bautismo de creyentes, de personas que son conscientes de quién es el Señor y de que creen en Él y que quieren dar un testimonio a la comunidad donde están. Y también la partición y el compartir de la cena del Señor. Bueno, no sé si sabéis que hay algunas iglesias en el sur de España que creen también, por ejemplo, que el lavarse los pies es una ordenanza. Es decir, esas iglesias creen que lavarse los pies, entre ellos, es como una tercera ordenanza. Y en efecto, pues hay ciertos criterios para determinar qué es una ordenanza y qué no lo es. Y luego, por supuesto, después de esas ordenanzas hay diferentes mandamientos y consejos y enseñanzas en general que Jesús nos da y que tenemos que poner en práctica. Pero en medio de ellas, a mí me parecía, claro, recordad que yo pues he ido aprendiendo teología conforme he estado estudiando también en la facultad. Y claro, yo le decía a mi profesor, concretamente a David Dixon, le decía, ¿por qué no se considera el discipulado una tercera ordenanza? Porque claro, ese famoso texto de la Gran Comisión, que de algún modo mejor formulado lo encontramos en Mateo, pero que también se hace ver de algún modo en otros evangelios, ese mensaje, ¿verdad?, ¿no?, de ir al mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto muy bueno, que a mí me parece una ordenanza muy clara, ¿no? Y fijaos, ¿cómo funcionaría nuestra iglesia si fuese así? Es decir, que fuese una ordenanza clara, que todo creyente que empieza a ser discipulado a través de los cultos y especialmente también a través de la escuela dominical, a través de discipulados concretos, ¿verdad?, de capacitaciones para las áreas donde el Señor les haga entender que tienen que servir. Qué precioso sería, ¿verdad?, que cada persona que es discipulada vaya creciendo en el Señor, vaya creciendo en el Señor, vaya creciendo en el Señor conforme a la doctrina cristiana, conforme a lo que se enseña en la iglesia, y que se convierta en maestro. Y que esa persona que ha sido discipulada, discipule. Y que aquellos que discipule, en un determinado momento que entienda que están verdaderamente creyendo, les bautice. Y yo sé que por razones logísticas, por orden, pues generalmente entendemos que es el pastor el que bautiza, es el pastor el que ministra la cena del Señor, o es el consejo el que bautiza, es el consejo el que ministra la cena del Señor. Y intento pues reflexionar, ¿verdad?, en qué nos está enseñando Pablo aquí. Porque de algún modo él está mostrando que el bautismo se debería hacer en conjunto. De hecho, ni siquiera es una enseñanza suya, es de Jesús. Ir al mundo y bautizar, hacer discípulos. De algún modo creo que la iglesia sería mucho más preciosa al crecer de manera integral. Es más, es esa la imagen que hace Pablo, ¿verdad? Fijaos, bueno, de hecho lo vemos, ¿no? Cuando hay, ya sabéis lo típico, ¿no? Gente que sale del gimnasio y que tiene una espalda y unos brazos fuertes y unas piernas delgaditas, ¿verdad? Pues hay veces que la iglesia es así. Hay partes de la iglesia que son fuertes
pero hay otras partes que parece que no las trabajan, siguiendo la simbología del cuerpo, ¿verdad? O, pues eso, imaginaos una persona muy pequeñita, bajita, delgadita y con una cabeza enorme. O cosas así, ¿no? A mí me gusta cómo es Pablo porque de algún modo hace ver que la gente se imagine. Recordad que ahí no había todas las tecnologías que tenemos hoy en día. Y ojalá veamos eso no solamente como una especie de exhortación o confrontación, porque no es así, es más bien una paz, un deleite de saber que Dios ha dado un sentido a mi vida, que no estoy solo, que no tengo que preguntarme para qué estoy aquí, sino que Dios me está enseñando que tengo un propósito y que ese propósito está acorde a toda la iglesia. De que esto no consiste en tú haces esta cosa, tú haces esto, tú haces aquello, para que funcionemos más juntos, sino que detrás de ello existe una pastoral. ¿Cómo te encuentras en el área que estás sirviendo en la iglesia? ¿En qué cosas te podemos ayudar para que sigas ayudándonos a nosotros también como iglesia? Y que juntos crezcamos, que juntos entendamos que somos un solo cuerpo y que Jesús es la cabeza. Así que bueno, esta es la reflexión que os quería compartir y bueno, estoy muy encantado de estar con vosotros y como he dicho al principio, estoy encantado de crecer con vosotros porque el crecimiento es mutuo. Que el Señor os bendiga.